Yo les voy a hablar un poco de los ETF, un poco de este título, todo sobre los ETF. Vamos a comentar un poco para que les quede un poco claro de estos instrumentos que tal vez a veces no se hablan mucho y que dentro del trading son una alternativa súper interesante, tanto a corto plazo como a mediano plazo. Nos va a acompañar Ricardo Bustamantes, como comentó Gabriela, que es jefe de estudio de acá de Capitaria. Así que empecemos un poco con esto. Primero, es súper importante entender qué son los ETF, un poco la definición del libro. Los ETF son unos fondos de inversión que la principal característica que tienen es que se negocian dentro de una bolsa de valores. Entonces, para entender un poco cómo nacen estos ETF, vienen desde los años 70, un par de investigadores empezaron a darse cuenta que los fondos de inversión no están teniendo rendimientos superiores a los índices correspondientes de cada fondo, y empezaron a desarrollar estos fondos que eran como fondos índices. Después de eso, se dieron cuenta que estaban obteniendo buenos resultados y se desarrollaron los que hoy día son los ETF. ¿Y cuáles son las ventajas de estos fondos, de los ETF, de estos fondos de inversión que se transan en la bolsa? Primero, son alternativas económicas, tienen costos más bajos, comisiones más bajas, bueno, como se transan en la bolsa también tienen spread. Y también algo que yo encuentro que es súper importante es que como se negocian en bolsa de valores, nosotros podemos estar constantemente viendo el valor de liquidación que va a tener el fondo, podemos hacer compra y venta, mientras que lógicamente está abierta la sesión. Y algo que es fundamental dentro de los ETF es el poder de diversificación que se puede lograr dentro de un sector. Por ejemplo, si yo quisiera invertir en el sector tecnológico, podría hacerme en dos estrategias. Por ejemplo, ir a buscar una empresa del sector tecnológico y invertir directamente en esa empresa y asumir, por ejemplo, riesgos de que podría haber una noticia que me perjudique directamente de esa empresa, podría haber algo que suceda que haga que esa empresa caiga, o ir a invertir dentro del sector tecnológico donde voy a invertir dentro de varias empresas. Entonces, eso me ayuda mucho a ir diversificando mi cartera y a ir asumiendo menos riesgo. Creo que esa es la gran característica de los ETF, que por lo menos a mí me parece que es una oportunidad de inversión súper atractiva. Un poco para hablarles de las ventajas y de las características dentro de los ETF en el trading, es súper importante darnos cuenta que dentro de Capitalia nosotros podemos operar estos ETF con las características de poder apalancarnos, de poder tener la liquidez, de poder comprar o vender un ETF a solo un clic, que creo que es una muy buena alternativa. Por ejemplo, si nuestras opciones o la tendencia a la que creemos que va a ir el ETF no es la adecuada, podemos ocupar stop loss y ir entrando y saliendo del mercado de manera rápida. Creo que esa alternativa, la del apalancamiento y la de liquidez, es una muy buena alternativa para ocuparla dentro de los ETF. Y ya entrando un poco más a opiniones personales y un poco dando un poco mi visión, creo que estas alternativas dentro del trading, como mencioné al principio, pueden ser ocupadas tanto en el corto plazo como o también un mediano plazo que podría complementar otras estrategias de trading. Por ejemplo, en el corto plazo se podría ocupar para ir operando algunos sectores que uno estime atractivos, e ir haciendo operaciones de trading de corto plazo. Y en el mediano plazo uno puede complementar sus operaciones de trading haciendo operaciones ya pensados más en tal vez un horizonte de un par de meses, en los que uno puede ir haciendo operaciones que pueden ir complementando estas operaciones de corto plazo. Por eso creo que los ETF son una alternativa súper atractiva. Y por ejemplo, yo opero divisas, que es un mercado súper volátil y lo opero súper a corto plazo, pero también tengo un portafolio de ETF que lo veo un poco ya más hacia fin de año y lo encuentro que es súper atractivo. Lógicamente acá cada uno tiene sus estrategias y estas son perspectivas que lógicamente podemos ir debatiéndolo un poco más adelante.
Acá quería mostrarles 5 ETF que fuimos comentando con Ricardo y Gabriela que creemos que son súper atractivos justamente de acá a fin de año y de acá al próximo año. Son ETF que tienen alta relación con el tema de la pandemia y también tienen relación, espérenme un segundo que tenemos acá alguna pregunta. Súper importante, tengan cualquier duda, pueden ir preguntando, la idea es ir aprovechando todas estas instancias para ir resolviendo todas las dudas. Mira, ahí preguntaron dónde puedo ir viendo la correlación de cada ETF y con qué índice se relaciona. Hay una página que es súper es súper concreta, que es ETF.com, donde te entrega toda la información de cada ETF. En el fondo funciona súper parecido a cómo funciona Investing, que uno pone el ETF y ahí te va a ir mostrando toda la información. Confírmenme si tienen problemas de audio, porque para ir viendo ahí, Gabriela me dijo que se escucha bien, así que puede ser, Germán, que sea problema de tu internet. Bueno, veamos estos 5 ETF que por lo menos a mí me motivan mucho, me gustan mucho, y yo sé que a Ricardo también le gustan mucho y a Gabriela también le gusta mucho, así que partamos. Primero el IBB. El IBB es un ETF que tiene principalmente a las empresas del Nasdaq que están enfocadas en las empresas de biotecnología, están muy apalancadas en lo que es todo este tema de la pandemia, todo este tema de ir a buscar la vacuna, cualquier noticia que venga dentro de ese paquete de noticias le va a pegar a este ETF y creo que es súper interesante de acá a fin de año ver esta alternativa. El ESPO es un ETF que es principalmente de los eSports y videojuegos, una industria que se ha visto ya desde, ha tenido un desarrollo súper importante ya en los últimos años y que, lógicamente, con todo el confinamiento, ha visto un crecimiento enorme post pandemia, o sea, desde que comenzó la pandemia. Así que también, súper interesante alternativa para que la vamos a ir conversando más adelante. El GDX es un ETF que toma principalmente a las mineras de oro. Esto está muy relacionado y se va potenciando mucho con los movimientos que va teniendo el oro y como pudimos ver desde que comenzó la pandemia, cómo se ha ido potenciando el oro como activo refugio en medio un poco de lo que ha sido el dólar que se ha ido depreciando. También tenemos el triple Q, que es el ETF que está relacionado al Nasdaq, pero se le sacan las empresas relacionadas al sector financiero. ¿Qué es lo que provoca esto? Que este ETF esté muy apalancado o muy ponderado hacia el sector tecnológico. Entonces creo que, por lo menos a mí, este ETF y el XLK son súper atractivos. Los dos están muy, muy ponderados hacia los sectores tecnológicos. Y el XLK, ahí un poco que le adelanté un poquito de lo que era, es en el fondo el sector tecnológico del S&P 500. Entonces, tenemos 5 alternativas que tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en día y que además, vamos a ver en la siguiente lámina, vienen con un crecimiento súper importante en los años anteriores. Aprovechando que terminamos esta parte, vamos a ir viendo un poquito las preguntas también. Hay una pregunta bien interesante. Primero le doy el agradecimiento a José Tomás y a Gabriela por esta invitación y también les doy a todos la bienvenida a este seminario web que es muy interesante. Los ETF por lo general, como muy bien decía José Tomás, son activos que no generan tanto ruido, no tienen alzas del 15% o del 11% como tuvo ayer Tesla, por ejemplo, pero tampoco tienen los desplomes de un 20% o 15% como podría pasar en alguna situación. Obviamente que en un escenario específico podrían tenerlo, sin lugar a dudas, pero tiene una gran ventaja que como están diversificados, principalmente por sectores,
generan esa alternativa de que si uno quiere invertir en un sector en específico, sin tener un riesgo de que tenga un movimiento extremadamente volátil, por ejemplo, con las empresas tecnológicas, el sector tecnológico podría ser una alternativa más que válida. Son activos altamente interesantes y que hemos visto un desempeño bastante positivo, que es algo que nos va a comentar también José Tomás en las próximas diapositivas. Y después vamos a ver un poco lo que es la página web de los ETF, del ETF.com, porque allí podemos responder algunas preguntas que han hecho, donde se ve perfectamente dónde están, cuál es el apalancamiento que tienen. Hay algunos ETF que tienen un apalancamiento, por ejemplo, el NUGT, que no está acá, pero que también está relacionado al oro y a la plata, tiene un apalancamiento de 2 veces, entonces replica por 12 el movimiento de las mineras. Entonces son activos altamente atractivos, y que obviamente vamos a seguir viendo distintas alternativas. De hecho, ahí nos pregunta justo Nicolás si es que hay empresas mineras de otros commodities que no sea el oro, como el cobre o el petróleo. Hay un ETF, de hecho, que es de commodity, que también está en la plataforma, y quien tiene la mayor ponderación en ese ETF es precisamente el petróleo. Vamos a ir resolviendo todas esas dudas y descubrir este mundo que realmente cuando uno ingresa a lo que son los ETF, se da cuenta que hay un abanico de posibilidades que en su momento quizás dijo, ¿por qué no invertí en este ETF en particular, siendo que mostraba todo de que podía seguir subiendo? Y hoy en día queremos ver toda esta alternativa. Así que, José Tomás, por favor, ¿con qué nos sorprende ahora? Sí, primero comentar ahí una pregunta de Denis: ¿por qué ocupar estos ETF para hacer un poco inversiones a corto plazo y no tal vez a mediano plazo y largo plazo, que un poco como se ocupan habitualmente? Tenemos que entender también que dentro de nuestras estrategias de trading tenemos que acomodarnos un poco también al capital y a lo que es nuestra cuenta, y de acuerdo a eso y a nuestra estrategia, ir viendo cómo vamos operando. Entonces, yo podría estar con un capital que no sea un capital tan grande y podría querer entrar a una operación, por ejemplo, en el oro. Eh, lo que me dice una estrategia de trading es que uno tiene que ser conservador y tener una flexibilidad cuando uno va a arriesgar cierto monto en cada operación. Este ETF me daría una alternativa para ir a operar el oro y tener esa flexibilidad para poder operarla. Entonces, esa alternativa es la que me da el ETF para poder operar a corto plazo y hacer trading. Así que un poco ahí respondiendo la duda que tenía Denis, y comencemos viendo más a detalle estos ETF. Primero partamos con el IBB, que es el de las biotecnológicas del Nasdaq. El análisis que hicimos acá es, primero, vimos cómo se comportó desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, y vimos que tuvo un crecimiento de un 47,6%. Tiene mucha lógica porque es un ETF muy apalancado a todo lo que está pasando con el tema de la pandemia, con el tema del desarrollo de la vacuna. Ya vemos que hay varios laboratorios que están en la fase 3, pasando a la fase 4. Ya vemos que hay vacunas inscritas de Rusia, que se saltaron algunas fases, pero también vimos movimientos del mercado por eso. Entonces vemos un poco cómo se comportó este ETF, cómo se comportó hasta ahora este ETF, de acuerdo a lo que está pasando hoy en día. Pero no solamente quisimos quedarnos con eso, quisimos ver cómo se comportó también el año pasado, y pudimos darnos cuenta que este ETF aumentó durante el 2019 un 17,5%. Entonces, creemos que es una alternativa súper interesante, y también ahí le doy un poco el pase a Ricardo, que nos cuente cómo ha sido este tema de la carrera por la vacuna, y cómo ha ido afectando a este tema de las empresas tecnológicas. Muchas gracias, José Tomás. De hecho, se habla mucho de una carrera espacial 2.0, pero ya no es espacial. Hoy en día ya es por la cura contra el coronavirus. Rusia y Estados Unidos y también China están liderando lo que son estos avances con respecto a encontrar alguna vacuna. Y acá hay que considerar algo muy particular. En este ETF, que está relacionado a las biotecnológicas, a las compañías biotecnológicas, con una implicancia importante en laboratorios, va a llegar un momento en que se encuentre la vacuna y uno podría decir, ok, se encuentra la vacuna, deberá saltar la acción de la empresa que la encontró finalmente,
Pero esto va a ser una situación que va a continuar durante el tiempo. La vacuna no se va, esperemos que sea así, pero es muy poco probable que uno tenga que inyectarse una vez y listo, y nunca más en la vida. Es una pandemia que llegó para quedarse, lamentablemente, ya va a dejar de ser una pandemia y probablemente pasará a ser una especie de gripe estacional, como son otros virus, por ejemplo, la misma influenza. Y eso va a generar de que cada año haya que vacunarse, que los países tengan que demandar una cantidad importantísima de vacunas para su población, compras que ya se están anticipando, y eso se ve reflejado en algo súper sencillo. Mientras mayor cantidad de países esté comprando una cantidad importante de vacunas, eso es netamente ingreso para los laboratorios, ingresos para las biotecnológicas. Si aumentan los ingresos, van a aumentar sus utilidades. Si aumentan sus utilidades, lo que vamos a ver, como raya para la suma, es que más gente quiera estar dispuesta a ingresar a estas acciones, principalmente por un tema de dividendos. Obviamente, mientras mayor cantidad de ganancia, más dividendos reparten, y hay un incentivo para demandar estas acciones. Por lo tanto, este sector, que tiene un conglomerado de todo este tipo de acciones, tiene una gran ventaja de que, independiente de cuál sea o cuáles sean las que finalmente encuentren la vacuna para el coronavirus, en algún momento la gran mayoría de ellas va a mostrar un impulso en sus ventas, un impulso en sus ingresos, y eso deberá seguir generando una mayor apreciación en el precio de sus acciones, y eso implica claramente que el ETF deberá tender a seguir valorizándose mucho más. Y un poco para comentar lo que dijo Ricardo y una visión más pensada hacia largo plazo, también tenemos que cuestionarnos qué va a venir después de esta pandemia, o sea, cómo va a crecer esta industria después de todo lo que ha pasado con el tema del virus. Yo creo que el tema de las biotecnológicas, de acá hacia adelante, creo que podría tener un crecimiento súper interesante. Exactamente. Ahí también, aprovechando de comentar algo que nos dice Denis, que lo ve más como una alternativa a largo plazo por un tema de comisiones. De partida en Capitalia no se cobran comisiones. Hay un spread de por medio, por supuesto, y las posiciones que son spot tienen un rollover, que es un proceso financiero, el cual puede ser favorable o negativo para la cuenta, pero es bastante marginal. Lo importante de esto es que el trading no se quede solamente como que son inversiones de muy corto plazo, que abro ahora y cierro en 10 minutos. Son inversiones que se pueden dejar durante mayor tiempo, y de hecho muchos inversionistas prefieren dejar alternativas en trading a largo plazo, y de hecho a largo plazo pensando en un año o incluso más, independiente de que puedan pagar quizás un swap que durante un año completo, pero tiene una ventaja que no se obtiene en otros mercados, o en muy pocos se obtiene, que es el apalancamiento, y ese apalancamiento con expectativas favorables para un instrumento, ya sea un ETF o sea cualquier otro activo, es altamente atractivo para quienes estén buscando poder acceder a un mayor capital, con un capital menor, por supuesto, y eso poder ya dejarlo literalmente una oportunidad pensando en mayor cantidad de meses. Por lo tanto, si bien el trading es más hecho para corto plazo, también hay alternativas que pueden ser para largo plazo, para mediano plazo, que son bastante atractivas, y efectivamente los ETF son uno de estos instrumentos. Y también ahí, para aportar un poco con lo mismo, los ETF son mucho menos sensibles a la acción sola o al commodity propiamente tal solo. Por eso es otro tipo de inversión más suavizada en cuanto a esa volatilidad, pero al fin y al cabo, el ETF replica exactamente como se mueve el ETF, obviamente en el mercado físico. Entonces, hoy día, como se están ya generando o estamos ya acabando un ciclo con respecto al coronavirus, a todo este miedo generalizado que había antes, ya se empiezan a ver luces, por lo tanto esos ciclos se están revirtiendo, y es por eso que se ve atractivo en estos minutos elegir algunos ETF ya para pensar en operaciones más, comillas, más conservadores que el mismo commodity o la misma acción sola. Ya, esa es la gracia del ETF, un movimiento menos sensible que estos activos por sí solos. Es como una especie de fondo mutuo, digamos, en donde las proyecciones probablemente son más mediano plazo, como por ejemplo 4 meses, 6 meses inclusive, versus un commodity que más o menos uno lo puede tener con suerte un mes. O los índices financieros que más o menos se mueven de semana a semana. Entonces, este tipo de ETF, es mucho más largo plazo que la acción y el commodity,
está mucho más diversificado, lo que hace que esos shocks que podemos ver, no sé, en el oro, por ejemplo, la fuerte caída que hubo, para luego rebotar rápidamente, esto se ve más suavizado. Efectivamente, y también ahí, por ejemplo, nos comenta Servando que eso le hace pensar tomar posiciones modernas, ya que está en la fase 3 de la vacuna que compró Estados Unidos. Efectivamente, uno podría decir, bueno, mejor si pienso que una compañía en particular va a tener un rendimiento positivo, obviamente eso se trata de la especulación y se buscan alternativas en la acción. Pero la ventaja del ETF, y quiero ser reiterativo con eso para que me pueda explicar bien, ¿qué pasaría si Moderna ha sido el precio de la acción ha sido extremadamente volátil? Porque hay buenas noticias y hay malas noticias que van saliendo con la vacuna. Y si que llega a haber una noticia que se traba la fase 3, que no pueden pasar a la fase final, por cualquier motivo, las caídas pueden ser de un 20, un 25, un 30%. Y quizás eso le afecta al ETF en una caída del 2%, el 3%. Esa es la gran diferencia, de que pensando en cómo le puede ir a un sector en adelante, obviamente que sería mucho más beneficioso buscar en el sector más que en algo específico, y también por eso que también se generan estas alternativas que son mucho más válidas, sobre todo en una época en que todavía seguimos con incertidumbre sobre esta carrera para encontrar la cura con el coronavirus. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ricardo. Creo que para mí personalmente alternativas para ir a buscar un poco de rentabilidad con el tema de la vacuna, para mí se me hace más atractivo ir a buscar este ETF por sobre una empresa en específico. Así que un poco para que lo tengan dentro de su alternativa y lo evalúen si es que puede ser una buena alternativa para ustedes. Ahora viendo un poco el ETF el ETF ESPO, es el ETF de los videojuegos y eSport. Todos pudimos ver un poco cómo esta industria ha ido creciendo durante varios años, ya lleva creciendo harto tiempo y como les conté antes, se ha visto muy apalancada con todo el tema del confinamiento, ha crecido mucho. Se ha visto también nuevos lanzamientos y también uno lo puede ver el día a día, no sé si tienen familia o hijos de la edad, cómo ha crecido todo el tema de los videojuegos. Podemos ver que desde que comenzó la pandemia, esta industria creció un 90,3% de este ETF, que yo en verdad lo encuentro notable, es impresionante todo lo que creció. Y lo que encuentro más destacable es el crecimiento que tuvo el 2019, un 39,3%, un crecimiento súper importante, muy sólido y que demuestra cómo lo que ha venido haciendo un poco esta industria durante ya varios años y el boom que ha tenido esta industria de los videojuegos. No es menor comentar también cómo fue un poco la entrega de los resultados de varias empresas de videojuegos, comentar un poco cómo les fue a Sony, tuvo muy buenos resultados. Bueno, ahí Ricardo también sería súper bueno que nos comentara un poco cómo fueron esos resultados, cómo les fue a Sony. Bueno, ahí adelanté un poco que fueron buenos, pero ahí si quieres entrar un poco más en detalle tú. Efectivamente, de hecho, Sony en la entrega de resultados del último trimestre, sus ingresos cayeron solo un 1%. Y digo solo un 1% porque fueron los ingresos del segundo trimestre del año en medio de una pandemia mundial, donde una gran cantidad de compañías han visto, obviamente, una caída importante de lo que son sus utilidades, sus ingresos. La gran ventaja que tuvo Sony es que incrementó de forma notable, de hecho tuvo el mayor incremento trimestral y anual de la venta de videojuegos, ¿ok? Por lo tanto, se vio compensado la debilidad que tuvo por otros artículos que no pudo vender por la pandemia, se vio completamente compensado, prácticamente en su totalidad, por la venta de videojuegos. Y eso nos habla de que efectivamente es un mercado que está en crecimiento y que difícilmente se acabe pronto este crecimiento que ha tenido. Quizá empieza a ser más paulatino, pero eso no significa que empiecen a haber correcciones. Y como muy bien dice Nicolás, se viene la PlayStation 5, que también abre una posibilidad gigantesca para todos los gamers, para todos los que les gustan los videojuegos, y eso también podría ser algo bastante favorable pensando de cara a fin de año, ya que todo está apuntando a que entre el mes de noviembre y diciembre estaría siendo el lanzamiento de esta PlayStation 5 por parte de Sony,
y que claramente podría dar un nuevo envión a lo que es la industria del videojuego a nivel general. Exacto. Y un poco lo que comentamos el otro día en una reunión con Ricardo, es notable el cambio de modelo de negocio que ha hecho esta industria. Si uno recuerda, hace unos años uno iba y compraba el juego físico, compraba la consola física. Hoy en día es todo online, uno tiene la consola y hace las compras a través de la misma plataforma. Se va haciendo un modelo de negocio mucho más parecido a una comunidad que a un modelo de negocio de compra de productos. Y eso a mí es lo que encuentro muy atractivo de esta industria y creo que es lo que va justificando ese crecimiento de un 39,3% y lógicamente el crecimiento que han tenido en la pandemia. Vamos a continuar con el GDX, que es el ETF de las mineras de oro. Bueno, como se pueden imaginar, voy a partir ahora comentando un poco cómo fue el 2019. El 2019, no sé si recuerdan, fue un año donde tuvimos la guerra comercial de Estados Unidos con China, donde prácticamente ya llegando a final de año se logró llegar a un acuerdo y vimos como también el oro como activo de refugio también se fue potenciando. Entonces vimos que creció un 37,5%, muy atractivo, y posterior a la pandemia vimos este crecimiento que yo creo que todos estamos impresionados cómo se ha potenciado el oro, que ha sido un 165,7%. Vimos al oro romper los $2.000. Y un poco con lo que les comenté anteriormente, viendo el dólar más depreciado y el oro potenciándose como activo refugio. Creo que ahí Gabriela puede comentarnos un poco más. Ella maneja muy bien el oro, se maneja muy bien con los commodities y ahí nos puede hablar un poco de este activo refugio que nos ha dejado de hablar harto en el trading esta pandemia en general. Sí, bueno, impresionante el impulso que ha tenido CTF. Por ejemplo, a ver, esas alzas no significan que pueda haber una corrección, claro, o sea, perfectamente puede haber uno, por eso, como no tenemos la bolita de cristal, usamos el profit y stop loss. Ya, pero en general, hoy día el oro ha tenido una volatilidad tremenda. Si nos fijamos en el oro mismo, ya todo parece, bueno, hasta la semana pasada menos parecía una montaña, pero tiene estas fallas fuertes, y eso es justamente lo que se puede evitar de estos fuertes movimientos de mercado en el ETF propiamente tal. Ya si nos fijamos en todo lo que es oro, hoy día hay a ver, en términos de costos, los costos más o menos se siguen manteniendo casi iguales, pero el alza del precio ha sido lo más atractivo para estas mineras. Así nos vamos, por ejemplo, con Barrick Gold, que esta semana se descifró, ¿cierto?, de que esta empresa de Warren Buffett tiene posiciones en Barrick Gold, está invirtiendo activamente, y eso también genera mucho más impulso, así que probablemente a partir de esta semana podamos seguir viendo que este tipo de empresas mineras, ya gracias al impulso del precio del oro, ¿cierto?, puedan seguir cotizando al alza. Ya específicamente Barrick Gold es una acción que a mí me gusta bastante, y así también todas las mineras. También en Canadá tenemos, si quisieran, por ejemplo, hacerse un portafolio, podríamos empezar a abrir posiciones en Barrick Gold o empresas, por ejemplo, también de Canadá, etcétera. Pero el ETF a mí también me parece más atractivo, comillas, a mediano plazo, sin esta variación importante de los precios. Ya en general hoy día los commodities están teniendo, digamos, este nuevo ciclo, ya que yo creo que va a ser más bien positivo, sobre todo de aquí por lo menos el próximo año. Por ejemplo, el tema del petróleo, el tema del oro, también el tema del cobre, son cosas que a mí me gustan para ya mantenerla más mediano plazo. Aquí en específico no tenemos digamos, también tenemos el ETF de commodities, ¿ya? Pero en particular, yo creo que el oro se va a seguir apreciando. Este tema del coronavirus y las crisis sanitarias en general, ¿cierto?, a nivel mundial, va a seguir teniendo por mucho rato más a los principales bancos centrales con políticas monetarias expansivas, por lo tanto el oro se puede seguir manteniendo alto.
a pesar de estas volatilidades que pueda tener previamente tal el metal, este ETF se ve bien atractivo para seguir manteniéndolo más, como insisto, una estrategia más mediano plazo, mientras, cierto, las otras, uno igual puede tener al oro ahí tradeando en 15 minutos. Así que, dale más, Ricardo, porque ibas a comentar algo. Sí, quería comentar algo que ahí dice Ignacio, no estará atrasada la entrada al oro. Yo siempre me acuerdo de un dicho muy sabio que tiene mucho que ver, por ejemplo, con las propiedades. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar una propiedad? Ayer. Siempre el mejor momento fue antes. Y uno dice, claro, los precios siguen subiendo, quizás estamos atrasados. El tema es que uno ve que hay varios activos que pueden mostrar un impulso gigantesco. Por ejemplo, Tesla, cuando llegó a $900, uno decía, ¿por qué voy a comprar Tesla? Está demasiado caro. Hoy día llegó a $1.900, o sea, $1.000 más en cuestión de 3, 4 meses. Y con los fundamentos actuales, quizás la entrada al oro no está atrasada y podríamos incluso estar en un momento perfecto si vemos cuáles han sido las proyecciones de distintos bancos internacionales y casas de estudio. Ha estado, por ejemplo, Bank of America, Credit Suisse, han habido varias casas de estudio que están elevando el precio objetivo del oro, pensando 18 meses, 12 meses de cara al próximo año, a 2.300 partieron, después 2.500, $3.000, los que son más optimistas están en $3.000, y hoy en día el precio del oro está entre 1.900 y $2.000, oscilando en las últimas jornadas, tratando de romper los $2.000 en la jornada de hoy, con ciertas caídas, pero se mantiene cerca de los $2.000. Por lo tanto, los precios objetivos, que son a largo plazo, pero que los precios objetivos sean tan elevados, ya nos dan un approach, nos dan una aproximación de a qué niveles podría acercarse. Y lo más importante es cuál es la tendencia que debiera mostrar el precio del metal dorado de cara a las próximas semanas, a los próximos meses, y eso obviamente que también está muy ligado a los fundamentos actuales. Hoy en día, con una cantidad de estímulos monetarios, con una lluvia de dinero que prácticamente parece literal, lo que genera es que el dólar se debilite fuertemente, que lo hemos visto a nivel mundial. Esto implica de que todos los activos que estén dolarizados tienden a apreciarse, como es el caso del oro, pero no solamente por eso. Hoy en día quienes quieran buscar alguna alternativa un poco más segura, un poco más de refugio, ven al dólar cayendo constantemente, lo descartan. Ven a los bonos del tesoro en un rendimiento real incluso negativo. ¿Qué implica eso? Que la inflación está siendo mayor que lo que están dando los bonos, por lo tanto uno pierde poder adquisitivo. Tampoco es una opción. Entonces, ¿qué opción queda como activo de refugio? Y ahí el metal precioso toma un protagonismo que ya lo hemos visto. Veníamos conversando hace bastante tiempo, cuando el oro estaba todavía bajo los $1.800, que veíamos como techo muy probable en los 2.000. Hoy en día yo veo un techo bastante probable en los 2.200 pensando en las próximas semanas, considerando las condiciones actuales, por supuesto, que perfectamente podrían seguir apoyando un mayor avance en el metal dorado. Exacto. Sorry, y si nos vamos al ETF, a este ETF en plataforma, respetó muy bien un retroceso de Fibonacci, así que si hacemos la expansión, nos dan niveles bien atractivos al alza, así que si después, más adelante, si quieren ir viendo como este tipo de estrategia, nos pueden ir consultando personalmente para ver algún ETF que les haya, digamos, parecido más interesante. Así que sigamos, Joseto. Vamos. Bueno, y este ETF es el triple Q, el ETF del Nasdaq que se le saca el sector financiero, muy ponderado a las tecnológicas. Vemos un poco cómo fue el año 2019 con las tecnológicas, cerrando a fin de año un año muy bueno, un 36,1% es lo que subió. Y posterior después de la pandemia, subió un 66,6%, tuvo una subida muy, muy agresiva o más agresiva en comparación a la bolsa en general. ¿Por qué? Porque todo el tema de las tecnológicas se vio un poco apalancado con todo lo que pasaba con la pandemia. Vimos cómo empezamos a pedir comida por delivery a través de las aplicaciones, cómo empezamos a trabajar. Nosotros hasta ahora estamos trabajando con home office, a tener reuniones por Zoom. Hoy día estamos teniendo este mismo webinar por Zoom, y todo eso fue potenciando la recuperación de las tecnológicas
hasta llegar a tener un rendimiento desde que comenzó la pandemia hasta ahora, un 66,6%. Entonces, eso lo hace muy atractivo. Y mirando un poco hacia futuro es el cambio cultural que se viene, que nos hace pensar de que la tecnología o estas tecnológicas, empresas tecnológicas, van a salir de nuestras vidas. Sino, normalmente estamos cada vez adecuándolas de manera mayor a nuestras vidas, y hasta en temas de cambios digitales en los trabajos se están adecuando de mayor forma. No sé, Ricardo, si quieres comentar un poco, por ejemplo, casos como Amazon, casos como otras industrias, por ejemplo, como el mismo Zoom, todo lo que subió en este tema de la pandemia. Efectivamente, y de hecho para poder comentarlo de mejor forma, si me puedes dejar compartir pantalla solamente un minutito, José Tomás, para mostrar la composición que tiene precisamente este ETF, que lo encuentro tremendamente atractivo. Muchas gracias, José Tomás. Todo tuyo, Ricardo. Voy con... Acá está, ¿se puede ver bien? ¿Se ve claro? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, se ve súper. Este es el ETF, la página de ETF.com. Voy a subir, perdón por marearle un segundito, aquí está. Esta es la página de ETF.com. Acá uno busca el ETF que desea, obviamente, analizar, o simplemente lo agrega en la parte final, en este caso del triple Q, ya tengo la página lista, y sale toda la composición, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que también sale, bueno, aquí está el rendimiento que ha mostrado desde un año atrás hasta ahora, y fíjense en algo muy interesante. Primero que está compuesto por acciones de Estados Unidos prácticamente en su totalidad, 98,44%, y acá vienen los sectores. Está compuesto en un 63,6%, 63,56% en el sector tecnológico. Compañías que han mostrado un desempeño extremadamente ha mostrado un desempeño muy favorable, extremadamente positivo en medio de esta pandemia mundial. Como muy bien decía José Tomás, hoy en día la conducta del consumo se está yendo todo al e-commerce, o la gran mayoría al e-commerce, por eso que hemos visto Amazon en valoraciones que nunca habíamos visto y que pocos imaginábamos verla este año. Si es que alguien preguntaba, ¿podría llegar Amazon a los $3.000? Perfectamente, pero en 2-3 años más. La pandemia aceleró procesos claramente para la industria y para el gigantesco tecnológico del e-commerce, precisamente. Y otras compañías que también están yéndose todo lo que es la parte más de servicios online y de comercio electrónico, se han visto tremendamente favorecidas. Eso genera que el ETF triple Q sea muy atractivo en base a esta situación, pero hay algo que también me gusta y que me gusta bastante, adicionalmente a esto, por supuesto, y es que no tiene absolutamente nada del sector financiero. ¿Y por qué me gusta eso? Las tasas en Estados Unidos están en mínimos históricos, están en los mismos niveles, en el mismo rango que alcanzó posterior a la crisis subprime. La crisis subprime era comparada, se decía que era la segunda crisis más grande de la historia después de la Gran Depresión. Y hoy en día estamos hablando de que la crisis actual incluso tiene niveles similares o peores a la Gran Depresión en el impacto económico. La diferencia es que obviamente las políticas monetarias y fiscales son mucho más, reaccionan de forma mucho más anticipada y con mayor violencia, con mayor fortaleza, y eso también genera que el deterioro no sea tan importante. Pero estamos en una crisis sin precedentes. Las tasas tan bajas por parte de la Fed y la lluvia de dinero que se está generando, lo único que implica es que para los bancos piensen que ellos el principal ingreso que tienen es por el spread entre las tasas que ellos ofrecen al comercio y la tasa que tienen que pagar al Banco Central. Ese spread, que es el diferencial de tasas entre la entidad central y los bancos comerciales, mientras menores sean las tasas, menor van a tener como spread, porque obviamente están todos muy competitivos. Y eso lo que implica es que sean compañías que no tengan un rendimiento tan favorable. Los bancos presentaron algunos resultados que salieron en algunos aspectos mejores la expectativa, pero por la parte de comercialización de ellos, de hacer trade de ellos en términos de sus decisiones de inversión, más que en los préstamos a las personas en términos de lo que ganaban por ingresos, por tasas, perdón. Y eso es precisamente lo que también lo hace muy atractivo. Uno, porque tiene un sector ponderante, que es el tecnológico, que ha mostrado un desempeño gigantesco,
Y lo segundo, porque saca un sector que va a estar sufriendo y que va a sufrir durante mucho tiempo en medio de una crisis económica que deriva de la crisis sanitaria, por supuesto, y es solamente cosa de mirar lo que pasó en la crisis subprime. Lo primero que se vio impactado fue el sector financiero, y hoy en día hemos visto también un impacto, y que, ojo, el impacto para el sector financiero podría ser mucho peor de cara al próximo año, y por algo muy sencillo, porque la gente está utilizando el dinero para endeudarse, mucha gente, no todos, por supuesto, pero mucha gente está utilizando dinero para endeudarse, y eso es el mismo efecto que vimos para la crisis subprime, cuando había gente que con ingresos mensuales de $3.000 tenía, o $4.000, tenían 5 departamentos, 6 departamentos, y están viviendo con el arriendo, lo que se pagaba solo. Había una libertad para otorgar préstamos que era gigantesca, y eso generó una crisis financiera por el no pago. Hoy en día ese no pago se podría generar principalmente porque la gente está incluso endeudándose en medio de una incertidumbre y donde se ha perdido una cantidad de empleo importantísimo, especialmente en Estados Unidos, que está lejos de recuperar sus niveles previos a la pandemia, que ya estaban deteriorados. Por lo tanto, me gusta mucho este ETF porque está en el sector tecnológico principalmente y porque deja completamente de lado el sector financiero, que en lo particular creo que va a sufrir bastante de cara a los próximos años. Dejo de compartir, José Tomás. Claro, ahí para también complementar ahí con Denis, tiene que ver también justamente por este dinero prestado que también se está apalancando harto en acciones. Ya también hay que recordar que parte del rally por aquí en plena crisis, ¿cierto? Con casos de COVID súper elevados y tasa de mortalidad también súper elevada, el S&P seguía subiendo, y eso es porque también hay mucho dinero de inversionistas más pequeños, ya apalancado en el mercado financiero. Entonces igual ese es uno también de los riesgos que el Fondo Monetario Internacional, bueno, ya lo dijo en su último informe, que fue de más o menos como hace 3 meses, si no me equivoco, 2 meses, que también genera este riesgo. Por lo mismo, el sector financiero tiene todavía ese riesgo de no pago, de sobreendeudamiento y de dar solamente crédito, que de momento, también en términos de tasa, no sé si marginen tanto como para que les vaya tan bien. ¿Ya? Sobre todo también con los bancos centrales con tasas muy bajas para darle más movimiento al mercado, los bancos no tienden a tener mucho retorno en ese sentido, así que el que no esté sector en este ETF beneficia, digamos, ese movimiento que se puede mantener por un plazo más extendido, por lo menos por la mitad de un año. No, los bancos tienden no se mueven tan rápidamente en ese sentido. Sí, de hecho ahí Denis dice algo importante, que los bancos de Estados Unidos han hecho provisión en caso de pérdida hasta el 2023. De hecho, esa provisión la están haciendo después de la crisis subprime, que se llama el test de estrés. Es un test de estrés que se le hace a todo el sector financiero en Estados Unidos, en Europa y en todos los principales países del mundo, donde tienen que pasar esta prueba en términos de liquidez, en términos del apalancamiento que tienen, en términos de la tasa que tienen que tienen que mantener sin prestarle y mantenerla como resguardo. Tienen que pasar todos estos tests y eso genera obviamente que las expectativas no sean tan negativas, pero la pregunta hay que hacerla por la segunda derivada. Ok, una cosa es que puedan estar sin sufrir un quiebre como lo que pasó con Lehman Brothers. Muchas de ellas probablemente puedan mantener su solvencia, pero eso implica de que van a generar mayor cantidad de capital, de que van a generar más ingresos y los índices, perdón, las acciones suben por las provisiones presentes y futuras. Y si es que el futuro próximo no es tan alentador y se pueden mantener, pero no subir más su ingreso, no incrementar sus utilidades, y eso implica que no van a repartir dividendos positivos y favorables, eso también va a jugar en contra. Independiente de que no quiebren, no estoy diciendo de que a los bancos les va a ir pésimo y que no, puede que pasen un tiempo, pero las ganancias van a estar siempre limitadas mientras estemos en esta pandemia, mientras las tasas estén bajas y con la cantidad de liquidez que se está dando, la gente se está endeudando y eso es así, no es algo que digamos porque nos parece que es así. La gente se está endeudando en medio de esta pandemia y va a llegar un momento en que
muchas de esas personas no van a poder pagar esa deuda. Eso es lo importante, Denis. Por supuesto que los bancos hoy en día tienen este test de estrés que se tiene que cumplir, que se hace trimestralmente, pero también hay que ver la segunda derivada de que podría tener un impacto importante porque los incobrables van a aumentar, y eso es seguro, van a aumentar de cara al próximo año. El tema es cuánto, ¿ok? No es un sector que yo diga que va a quebrar bajo ningún punto de vista, pero sí hay un sector que yo no estaría invirtiendo, por lo menos pensando de cara al próximo año. Puede que me equivoque, por supuesto, pero el que yo no estaría invirtiendo con posiciones fuertes sería en el sector financiero, por lo que le he comentado anteriormente. Pero muy buena precisión, Denis, y eso lo hace por el test de estrés, precisamente. Super. ¿José Tomás? ¿Estás silenciado, José? Bueno, ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, estaba silenciado. Ya, justamente es súper bueno el análisis que hace Ricardo y Gabriela, y también ahí el aporte de Denis sobre el sector financiero, porque justamente este ETF apunta a eso, a excluir el sector financiero y a potenciar todo lo que es el sector tecnológico, y es el gran atractivo que tiene este ETF. Así que creo que fue un análisis súper acertado para que lo tengan en cuenta y puedan ir viendo también esta alternativa de inversión. Vamos con el último ETF que nos queda. Perdón, un segundito, José Tomás, disculpa. Y de hecho, efectivamente, si es que a alguien le interesa el sector financiero y como alternativa de inversión, tenemos el sector financiero como ETF también. Entonces, esa es la ventaja que tienen los ETF, de que efectivamente se abre un abanico de posibilidades y tenemos la gran mayoría de los sectores del Standard & Poor's, del S&P 500, y esa es la gran ventaja, por supuesto. Así que, de todas maneras, igual ni siquiera ha llegado al 50% de recuperación del desplome de febrero, y eso, desde marzo, perdón, y eso genera también ciertas dudas, comparándolo con otras alternativas. Ese es el tema. No es que una sea mejor o peor en forma absoluta, siempre de forma comparativa. Eso, José Tomás, disculpa la interrupción. Buenísimo, Ricardo. No, interrúmpeme todo lo que quieras. Si acá estamos un poco conversando y debatiendo, si esa es la idea. Vamos con el último ETF, el XLK, un poco más relacionado con el triple Q. Este es el ETF de las tecnológicas del S&P 500. Vemos relación parecida a lo que vimos anteriormente, 2019 muy bueno, con el boom de las tecnológicas, subió un 51,9%. Después de la pandemia tuvo un crecimiento parecido al del triple Q, un 67,3%, una buena recuperación que pudimos ver por lo que ya mencionaba anteriormente, el tema del home office, el tema de cómo vamos cambiando nuestra forma de adaptarnos a todo lo que está pasando. Entonces, este ETF también es súper sólido para poder buscar alternativas que vayan apalancados con el tema de las empresas tecnológicas, y no sé si Ricardo quiere ahondar un poco más. Este ETF va muy relacionado con el triple Q también, entonces no sé si hay algo más que quisieras comentar. Lo único para agregar, que igual ya lo comentaste, pero que quede bien claro, que en el ETF anterior, el triple Q, cerca un poquitito más, un 60% del sector tecnológico. Este es prácticamente el 100%. Digo prácticamente porque siempre hay un pequeño porcentaje que no queda en el sector, pero al ser prácticamente el 100% del sector tecnológico de Estados Unidos, obviamente que acá los que estén especulando que el sector tecnológico va a ser dominante, pero al 100% en los próximos meses, en las próximas semanas, obviamente que podría ser una elección mucho más agresiva en ese sentido, porque está mucho más indexada al sector tecnológico que el triple Q. Y el triple Q claramente que tiene harto sector tecnológico, pero también está un poco más diversificado, así que lo que sea un poco más cauteloso, pero estén viendo el sector tecnológico, la opción sería más razonable para el triple Q. Aquí todo depende de la elección que tenga. Yo tengo los dos, por ejemplo. Sí, también hay acotar que nosotros, bueno, también tenemos el índice Nasdaq, ¿cierto? Que es la bolsa tecnológica de Estados Unidos, pero el índice Nasdaq es contrato futuro, entonces tiene una fecha de caducación. Entonces aquí volvemos a insistir, los ETF
es más bien para estos trades más mediano plazo, ¿cierto? Para más dejarla correr, por así decirlo. Entonces puede ser una buena alternativa para ir diversificando de repente, no sé, por las pasadas más, a los que les gusta hacer ambos tipos de estrategias. El Nasdaq claramente va a ir venciendo, mientras que este ETF uno lo puede tener más o menos digamos, por unos 6 meses más o menos, que son más o menos la extensión. Ahora esto es más o menos, de repente los movimientos se dan en un par de minutos y se terminó el trade, ¿ya? Pero puede ser esta, digamos, una de las opciones, una menos, o sea, perdón, más sensible, para lo que es acción norteamericana en el sector tecnológico, y uno las puede dejar por un mayor tiempo, a diferencia del mismo Nasdaq. Exacto. Ahí, Ricardo, algo más que comentar de este ETF. Bueno, en el fondo creo que está súper claro, tener claro que son ETF parecidos con el QQQ, tal vez al que es un poco más ponderado fuertemente a las tecnológicas puede buscar esta alternativa del XLK, y otro que sea un poquito, que quisiera diversificar un poco más, podría irse por el QQQ. Sí, no, sí, efectivamente, ahí lo que comentamos es básicamente eso. También aprovechar de comentarte que tenemos cerca de 50 ETF en la plataforma, para que le echen un vistazo, para quienes tengan dudas nos pueden preguntar, nos pueden consultar, pueden revisarlo en la página de etf.com. Tenemos ETF bastante interesantes, el que comentaba al inicio, el que está ligado solamente a commodity y con un foco especial en el petróleo, tiene un potencial gigantesco, está acercando a los $13 y previo a la pandemia estaba en los 16,5, que quizás en términos de dólares se vea poco, pero en términos porcentuales bastante, es ser con 25% de upside potencial hasta los máximos previo a la pandemia. Entonces también está el ETF de los mercados emergentes, que ha recuperado gran parte de la caída de la pandemia, el ETF de Chile, que sigue estando en niveles muy bajos, obviamente con el impacto que ha tenido el escenario local. En Chile tenemos harto ETF que son muy interesantes para ir monitoreando, y cada vez estamos lanzando nuevos ETF que vamos encontrando precisamente interesantes. De hecho, hasta tenemos un ETF de las principales compañías de aerolíneas de Estados Unidos, que han estado muy mermados, por supuesto. Han mostrado con algunas caídas desde que partió la pandemia, por supuesto. Ha estado con movimientos bien lateral, en niveles bastante inferiores, pero cuando todo esto ya empiece a pasar, cuando se encuentre una vacuna, va a ser una alternativa, pero más que válida, buscar, por supuesto, algunas inversiones en este ETF. De hecho, para que se hagan una idea, el ETF de las aerolíneas, que se llama JETS, estaba a $33 previo a la pandemia. Hoy en día está a 16, o sea, está a la mitad de valoración antes de la pandemia, y obviamente, si que se llega a encontrar una cura pronto, el mercado de las aerolíneas va a volver a recuperarse, y acá también sería una alternativa más que válida pensando en los próximos meses o de cara al próximo año. Así que la invitación está abierta a que revisen los ETF que tenemos en la plataforma. Hay muchos bastante atractivos, y obviamente que si tiene alguna solicitud, como Juan Campos, acá no hay nada escrito en libros, así que cualquier solicitud la pueden hacer llegar, la vamos a estudiar, si obviamente existen las facilidades para poder tener las coberturas y poder dar el acceso, lo vamos a dejar en la plataforma sin ningún problema. Así que nada está escrito en piedra, pueden ir solicitando los ETF que también a ustedes les sean atractivos, porque también si son atractivos para ustedes pueden ser atractivos para alguien más, y especialmente para nosotros que también somos traders. Así que los invito y los invitamos a que si tienen alguna solicitud la hagan llegar, pero que también revisen los que tenemos, porque son cerca de 50 ETF extremadamente atractivos. Genial. Antes de finalizar, no sé si queda algún tipo de duda o comentario para que lo aprovechemos de resolver ahora. Parece que estamos perfectos. Hubo harta y dinámica. Gracias, Denis, por todos tus comentarios también. Aportaron harto ahí los comentarios, y siempre los webinars es súper importante, todos esos comentarios nos ayudan mucho, y siempre es bueno el debate, ¿eh? Nosotros siempre decimos, las distintas perspectivas siempre van aportando nuevas ideas y nuevos argumentos. Sí, y aparte que es muy enriquecedor
cuando hay gente de industrias específicas que nos dan sus comentarios. Nos comentaron desde la industria farmacéutica, que es perfecto. Entonces, son cosas que a veces, por un tema natural, que uno no pueda dominar tanto, ese valor agregado que se va generando, lo encuentro muy, muy bueno. Pueden comentarle el ETF NUGT. Este ETF, principalmente, Pamela, es de mineras de oro y de plata, pero con mayor ponderación en las mineras de oro. Bastante similar al GDX, pero con movimientos bastante similares. Obviamente, lo que pase con el precio del oro y la plata, si sigue mostrando un rendimiento tan alcista, también va a ser un ETF que se va a ver bastante beneficiado en el corto plazo. Movimientos similares al GDX, pero está enfocado principalmente en el oro y también en las mineras de plata. Mineras de oro y un poco de mineras de plata. Y vamos a publicar este webinar, por supuesto. Sí, vamos a publicarlo, así que no se hagan problema con eso. Así que, bueno, al parecer no quedan más dudas. Hay un ETF Sí, que ya no está. estamos cerrando un poco. Veamos si quedan más dudas. Sí, hay un ETF que ya no está. Muy buena acotación, Gilberto. Vamos a verlo, vamos a ver si es que efectivamente se puede volver a subir, si es que están interesados en ese ETF que especula la baja en el VIX, perfecto, que es un BIR con VIX. Vamos a ver si es que tenemos la facilidad para volver a dejarlo en la plataforma. Así que muy buena acotación, Gilberto. José Tomás, por Listo. favor. El cierre, miren, primero que todo, agradecerle el tiempo, dejarlo invitado a que visiten nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo mucho material, que sigan conectándose a los webinars, a los cierres de semana, a la abertura de semana. Esta instancia ayuda mucho, no solamente por la información, sino también a debatir y ir viendo distintas perspectivas. Aprovechen sus oportunidades de trading y cualquier duda sobre los ETF y sobre otros temas, pueden hablarlos con sus ejecutivos o analistas y ahí quedamos en contacto y podemos ir viéndolo. Así que agradecerles de nuevo su tiempo, la muy buena participación que tuvieron comentando y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias José Tomás y Gabriela por la invitación. Chao a todos. De nada, Gracias hasta Gabriela luego. y Ricardo, que estén bien. Chao.